Hola, mi nombre es Daniela, soy alumna de la carrera de Psicología modalidad semipresencial y junto a Alejandra y Mauricio le damos la bienvenida al tercer trabajo de la asignatura de Teorías Psicoanalíticas titulado Interpretación Psicoanalítica de la película Boyhood o Momentos de la Vida. Boyhood, o más conocida en español como Momentos de una Vida, se retrata el paso de la niñez hacia la adultez de Mason Jr. Esta película es bastante apropiada porque concuerda con el objetivo de este trabajo, que es la interpretación psicoanalítica. Boyhood, momentos de la vida de Mason Jr., etapas conflictivas y relevantes. Mason Jr. se da cuenta que las relaciones de adultos son bastante complejas. Esto pasa cuando la madre empieza a cambiar constantemente de pareja, hay dificultades económicas, se tienen que someter a mudanzas, se alejan aún más del padre. Este intenta acercarse aún más a sus hijos, es algún esfuerzo que nuestro protagonista valora, pero cuando ya es más adulto, en un signo de madurez, logra aceptar la realidad familiar sin dejar de seguir buscando su identidad y estabilidad. Análisis teóricos, perspectivas de Sigmund Freud y Anna Freud. El quiebre de los padres de Mason y las relaciones que tienen con su madre coinciden con las características del periodo de latencia. En él, el niño explora socialmente por medio de su alejamiento de las relaciones socioafectivas, lo que no implica una supresión absoluta de la sexualidad, sino que es algo más parecido a una inhibición. En el caso de Mason, cuestiona la autoridad en general y explora su vida sexual. Y otra arista fundamental del psicoanálisis de Freud es la represión de las pulsiones y los mecanismos de defensa, y tal como se señala en la tabla, se logra identificar cada una de ellas en la conducta del personaje principal, con su correspondiente ejemplo en la escena de la película en la que se pudo observar. Por ejemplo, el mecanismo de identificación, que corresponde a la asimilación de características de otros para evitar o disminuir la ansiedad, se pudo ver reflejado en la escena de la charla con su profesor de fotografía, con quien Mason lo identifica como una figura paterna. Y otro de los mecanismos de defensa importantes durante la trama es la negación o rechazo de la realidad, observada la conducta de negación a su tristeza por las reiteradas mudanzas de su familia. Desde la perspectiva teórica de Anna Freud, el quiebre de la relación de sus padres provoca una angustia objetiva que enfrenta el desarrollo de su yo en formación, irrumpiendo a lo largo de la estabilidad del personaje, quien tiene que desarrollar defensas para manejar las crisis por la desintegración familiar. Las relaciones inestables de la madre llevan a la personalidad yoica de Mason a equilibrar sus deseos con las demandas ambientales. Y según Freud, el niño debe aprender a entrar en conflicto con las fuerzas externas en pos al desarrollo personal. Y ante los cambios en las parejas de la madre, es posible que Mason haya recurrido a mecanismos de defensa como la identificación y la proyección. Y de ahí el manejo de los celos y de sus conductas de rechazo frente a estos personajes que presentan esta cierta figura paterna, que a su vez se desplazan como un objeto de amor hacia la madre. En cuanto a los recursos defensivos del yo, durante la adolescencia de Mason se reflejan los refuerzos y los esfuerzos de su yo por mantener el carácter desarrollado en su etapa de latencia. Y aquí se observa el ascetismo y la intelectualización para resistir los avances del ello y así reafirmar la identidad frente al instinto. Así también su conflicto hacia la autoridad y el distanciamiento especialmente de sus padres, que fomentan la individuación de Mason. Según el psicoanálisis, la fotografía de Mason refleja una sublimación de sus impulsos en una actividad socialmente valorada. Esto le permite canalizar sus necesidades de forma constructiva y contribuir a su desarrollo. Asimismo, la adaptación de Mason a los cambios familiares evidencia la maduración de su yo, que logra equilibrar sus necesidades con las exigencias del entorno. Esta capacidad de adaptación es un logro en su proceso de individuación. A continuación presentamos un cuadro comparativo entre las teorías de Sigmund Freud y Anna Freud, dos figuras determinantes en el campo del psicoanálisis. Este cuadro nos permite entender las similitudes, diferencias y complementariedades entre los enfoques de ambos autores. El primer concepto que se presenta es estructura de la personalidad. Sigmund Freud planteaba que la estructura de la personalidad está conformada por el yo, el ello y el superyo. Por otra parte, Anna Freud enfatizaba más en el desarrollo y la maduración del yo. Tenemos el desarrollo psicosexual y emocional. Mientras que Sigmund Freud se centraba en las fases psicosexuales del desarrollo, Anna Freud prestaba más atención al desarrollo emocional y social. Tenemos los mecanismos de defensa. Sigmund Freud identificaba mecanismos de defensa como la represión, negación, proyección, desplazamiento, racionalización, identificación, la introyección. En cambio, Anna Freud, por su parte, añadía otros como la sublimación, la supresión, el asentismo y el humor. El rol del ambiente. Para Sigmund Freud, el conflicto tenía un papel relevante. En contraste, Anna Freud enfatizaba más en la importancia de la relación objetal y el ambiente. Abajo, el enfoque terapéutico. Sigmund Freud se centraba en la exploración y análisis del inconsciente. Anna Freud, en cambio, se enfocaba en la relación terapéutica y el desarrollo emocional.
Abajo tenemos el trabajo con niños. Sigmund Freud no desarrolló técnicas específicas para la terapia con niños, mientras que Anna Freud sí creó técnicas exclusivas, dándole especial atención. El desarrollo de la personalidad. Según Sigmund Freud, el desarrollo de la personalidad estaba influenciado principalmente por las experiencias infantiles. Anna Freud, en cambio, consideraba que el desarrollo de la personalidad también estaba influenciado por la relación con los objetos y el ambiente. Abajo tenemos objetivos de la terapia. Sigmund Freud buscaba hacer consciente lo inconsciente. Por otro lado, Anna Freud se enfocaba en desarrollar la personalidad y mejorar las relaciones objetales. A modo de conclusión, el análisis psicoanalítico de Boyhood a través de las teorías de Sigmund Freud y Anna Freud nos confronta con la compleja realidad del desarrollo humano, donde la interacción entre individuo y entorno juega un papel determinante en la configuración de la personalidad. Vemos como los mecanismos de defensa que utiliza Mason Jr., como la represión, la negación y la proyección, así como conceptos como la sublimación y la adaptación del yo, son recursos psíquicos fundamentales que le permiten navegar las turbulencias de un entorno familiar inestable. Lejos de ser algo negativo, estos procesos revelan las estrategias que el individuo despliega para mantener cierto equilibrio entre sus impulsos, las exigencias externas y sus esfuerzos por encontrar estabilidad. Este análisis psicoanalítico nos brinda una apreciación más aguda y cercana de la condición humana, recordándonos que el desarrollo de la personalidad es un proceso único donde lo personal y lo universal se entrelazan de maneras profundas en la construcción de la identidad. De esta forma damos por finalizado nuestro trabajo. Muchísimas gracias.